Muy bien, en esta oportunidad, Zaira Lisset Flores y David Charría les presentamos el ejercicio 15 de 12 del libro de Wonka, tercera edición. El enunciado dice lo siguiente: agua a 20 grados centígrados está fluyendo hacia abajo por una placa vertical de 3 metros de largo a una tasa de flujo volumétrico, esto por metro de ancho de la placa, con un valor de 0.00005 metros cuadrados sobre segundo. Y se nos dice que el agua que entra es pura y está entrando en la posición de Y igual a cero. El agua está en contacto con una fase gaseosa de dióxido de carbono que se satura con vapor de agua a 20 grados Celsius. Y se nos menciona también que no se está evaporando el agua. El dióxido de carbono está en equilibrio en el límite de solubilidad del dióxido de carbono. En el coeficiente de sulfactación, en este caso del dióxido de carbono. La dilución infinita fickiana se puede estimar ajustando el valor de las tablas, que es, en este caso la tabla 15.3, por la diferencia de temperatura, asumiendo que ese valor de la energía inicial es de 2000 calorías sobre mol, en la ecuación que se nos está dando, más adelante la mencionamos en la ecuación 15.23. Esto a una temperatura siempre de 20 grados Celsius. La solubilidad del dióxido de carbono en agua es de 1.7 gramos sobre kilogramo de agua. Entonces, también las incógnitas, lo que se nos pregunta es lo siguiente. En el inciso A nos preguntan determinar el espesor de la película, también la velocidad vertical promedio también de la película y el número de Reynolds. En el inciso B se nos pide entonces, en base a ese número de Reynolds, si nuestro flujo es laminar. Y también se nos pregunta si no se le agrega surfactante, se esperarían ondas en la superficie. En el inciso C se nos pregunta con no surfactante, es decir, al no agregar el surfactante, determinar entonces el coeficiente de transferencia de masa. Y en el inciso D, por cada metro de ancho de la placa, cuánta masa de dióxido de carbono es transferida al agua sobre la longitud de la placa. Aquí tenemos el bosquejo, una idea de cómo nosotros nos imaginamos que está ocurriendo el proceso. Tenemos una placa con esta longitud que se nos dice que es de 3 metros, en donde está en contacto agua con dióxido de carbono. Ambos están a 20 grados Celsius. En este caso, como no se nos especifica, puede que estén entrando juntos o también el gas puede que esté entrando por la zona inferior. Siempre solo se nos menciona el ejercicio que están en contacto. Una de las suposiciones es que nuestro CO2 es saturado, que el agua y el dióxido de carbono están en equilibrio y que la transferencia de masa que se está dando es en una película descendente. Las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver el ejercicio son, por ejemplo, la ecuación 15.35, con la cual podemos encontrar la velocidad promedio y el espesor de la película. También utilizaremos la ecuación 15.43a, que con esta vamos a calcular el número de Reynolds. También tenemos la ecuación 15.43b, que es la cual relaciona el número de Sherwood. Seguidamente tenemos la ecuación 15.44a, que esta nos permite encontrar el coeficiente de transferencia de masa para un flujo laminar. También tenemos las propiedades que vamos a utilizar en todas las ecuaciones, como sea la densidad del agua, que es de 998 kilogramos sobre metros cúbicos, la viscosidad, que es de 1.0 por 10 a la menos 3. Estas son propiedades del agua que están a 20 grados Celsius. Primeramente, para el inciso A nos piden primero determinar el espesor, el cual lo encontramos con esta fórmula en donde ya tenemos todos los datos y solo sustituimos, donde la fórmula es 3 por la densidad por Q sobre la densidad entre la gravedad elevado a la 1/3, que esto nos da el valor de un espesor de 0.000114 metros. En el mismo inciso también nos piden la velocidad vertical promedio de la película, la cual la vamos a encontrar con la velocidad igual a la densidad por la gravedad por el espesor al cuadrado sobre 3 por la viscosidad.
Introduciendo los datos al cálculo, nos da una respuesta de 0.0433 metros por segundo. Seguidamente nos piden el número de Reynolds, el cual lo vamos a encontrar por 4 por la densidad por Q sobre la viscosidad, que introduciendo los datos nos da un flujo de 20.38, que es un flujo laminar. Luego, para el inciso B, nos preguntan si el flujo es laminar, lo cual nosotros ya lo respondimos que sí es, porque nos da un flujo de 20. Luego nos dice que si no se le agrega surfactante, se esperaría ondas en la superficie. Entonces nosotros sabemos que si no le agregamos el surfactante, podríamos esperar que se formen ondas. Al mismo tiempo, también nos preguntan de que si se le agrega surfactante, se esperarían ondas en la superficie. Por tanto, al agregar el surfactante, esas ondas serían suprimidas. Ya para el inciso C, nos dicen que con no surfactante determinar el coeficiente de transferencia de masa promedio y el número de Sherwood. Primeramente, para encontrar esto, tenemos que pasar esta energía inicial, como la tenemos en calorías sobre mol, y lo ocupamos pasar a joules sobre mol para tener una congruencia en las unidades. Seguidamente, vamos a encontrar la difusividad a la temperatura de 20 grados Celsius. Y haciendo el cálculo utilizando la energía inicial y también la difusividad que nos dan en la tabla, nos da un valor de 3.656 por 10 a la menos 8 metros al cuadrado sobre segundo. Ya con estos datos ya podemos encontrar el coeficiente de transferencia de masa promedio, el cual lo vamos a encontrar con esta fórmula, en donde introduciendo los datos nos da un valor de 5.799. Luego tenemos el inciso D, donde nos dicen que por metro de ancho de placa, cuánta masa de dióxido de carbono es transferida al agua sobre la longitud de la placa. Entonces, primeramente, necesitamos encontrar ese coeficiente. Y para eso tenemos esta relación que nos están diciendo en el ejercicio que por 1.7 gramos de dióxido de carbono tenemos kilogramos de agua. Entonces, vamos a relacionar esto con la densidad del agua y también dejarlo en unidades congruentes. De modo que tenemos los 1.7 gramos de dióxido de carbono sobre los kilogramos de agua por la densidad del agua, que son los 998 kilogramos sobre metros cúbicos, por en 1 kilogramo de dióxido de carbono tenemos 1000 gramos de dióxido de carbono, lo que nos da un valor de 1.696 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, ya con este dato, que es el que nos faltaba, ya podemos ingresar a la fórmula los datos. Entonces tenemos los 0.0183 metros sobre segundo por los 1.696 kilogramos sobre metros cúbicos por 3 metros. Que esto hace relación a el coeficiente de la masa y también a la longitud. Y esto nos da un valor de 0.0946 kilogramos sobre metros por segundo. Muchas gracias por su atención.